¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, hoy tenemos una invitada de lujo, diputada Katia González, bienvenida a la biblioteca. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querido Neri? Acá, encantada de compartir contigo este espacio diferente donde vamos a hablar también de cosas que nos unen en la vida misma, ¿verdad? Efectivamente, muchos años ya de docencia, más de 24, y que eso no delate mi edad, ¿verdad? Porque empecé realmente apenas egresada de la facultad, era la ayudantía con el profesor Beto González en las cátedras de Derecho Agrario, Derecho Laboral. Luego también tuve un periplo por la Universidad del Norte y bueno, ahora la actividad política acapara un poco toda nuestra vida, pero siempre intentamos dar alguna que otra charla, compartir un poco con la gente, porque finalmente de eso se trata en este país en donde la docencia es a tiempo prácticamente residual, es compartir experiencias y retroalimentarnos en el aprendizaje. Estoy a tus órdenes y bueno, ojalá que podamos hablar con la audiencia de algo diferente de lo que siempre suelo hablar. Vamos a hablar de este libro, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. Tiene el sello de Intercontinental Editora. Katia, un tema que se habla poco. ¿Cómo nació este material, Katia? Bueno, nace un poco en coautoría con una antigua funcionaria de la Cámara, la doctora Alba Rojas, ¿verdad? Que estaba ayudando en mi despacho parlamentario. Cuando ingreso a la Cámara en el año 2018, lo primero que pregunto es, bueno, ¿dónde está el manual que siguen los legisladores para poder redactar las leyes, para poder brindar a la ciudadanía transparencia, seguridad jurídica, control, etcétera? Y me responde el silencio, me dicen, bueno, no hay manual de técnica legislativa en el Congreso de la República del Paraguay. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser eso, verdad? ¿Cómo puede ser que seamos tan improvisados en un tema tan delicado? Porque si nos ponemos a pensar, cada vez que se expulsa una ley del Congreso, afecta potencialmente la vida de 7 millones de paraguayos. Enerva nuestro ordenamiento jurídico y hace, digamos, de que finalmente se expulse una norma que se considera, digamos, en primer lugar socializada, en segundo lugar obligatoria para todos. Sin embargo, resulta ser de que no existen directrices claras, sino que un circuito muy rudimentario para el seguimiento de un proyecto de ley. Ese fue el motivo y la inquietud que hace que empecemos a trabajar en este proyecto que finalmente se convierte en un libro, ¿verdad? Prologado por la señora Milda Rivarola de manera muy generosa. Esto se presentó en la biblioteca del Congreso Nacional, un lugar muy hermoso que la gente que no conoce tiene que ir porque realmente es preciosa no solamente la vista, sino toda la estructura edilicia. Y ahí lanzamos el libro donde proponemos en primer término dos materias, el derecho parlamentario y la técnica legislativa. Y hablamos un poco ya desde el punto de vista académico en la necesidad de independizar la materia. Hoy el derecho parlamentario está situado como un aspecto residual del derecho constitucional. Y si podemos dimensionar, en primer lugar, la magnitud de la materia, de que abordando solamente una o dos bolillas en la materia de derecho constitucional no se agota toda la discusión, repito, tan importante para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para hablar de un tema que es fundamental, la seguridad jurídica, Nelly, que hoy hace de que nuestro país no sea competitivo, de que tengamos miedo incluso a nuestras propias autoridades porque no hay seguridad jurídica. Este derecho parlamentario
toca un poco temas que van desde aspectos generales hasta aspectos que también generaron mucha polémica durante este periodo constitucional, como es la pérdida de investidura, por ejemplo, el juicio político, cómo se construye esa herramienta, y finalmente toda la parte de técnica legislativa, que más bien es un poco un manual de cómo redactar una ley, desde el título, pasando por los capítulos, por los artículos, por los subtítulos, cómo se redacta, de qué manera tiene que estar la norma proponiendo la regulación de la conducta, la sanción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto existe en la mayoría de los países, se hace un estudio también de derecho comparado, Neri, y es importante entender que Paraguay es uno de los únicos países de la región que no tiene manual de técnica legislativa, y eso es sumamente grave. La discusión académica, repito, se propone independizar esta materia, hacerlo una especialidad de manera tal que todos, incluyendo jueces, fiscales, abogados del foro, puedan también tener una profundización en materia de redacción legislativa. Vamos de mal a peor. No hay gente preparada en el Congreso, y eso no es la culpa del Congreso en sí, es culpa del que vota. Sí, en realidad también pasa eso por todo lo que hace a nuestro esquema de educación, Neri, ¿verdad? Nosotros tenemos, y siempre sostengo algo que parece un poco grave decirlo, pero nuestro sistema educativo expulsa analfabetos democráticos. Mientras que no seamos capaces de recuperar, ¿verdad?, lo que tuvieron nuestros abuelos. Cuando yo hablaba con mi abuela, yo le conocí a mi bisabuela y también a mi tatarabuela. Yo tuve esa dicha generacional. Entonces, ellos te hablaban siempre de la formación de la educación cívica. Era un momento en donde realmente se ponía énfasis en la formación del estudiante, de lo importante que era involucrarse en los asuntos públicos, enterarse cómo funciona la democracia, en su época la dictadura seguramente, pero teniendo en cuenta los valores que impregnan a un sistema de convivencia colectiva. Eso se abandonó y hoy estamos sumergidos en un mar de materias donde realmente el énfasis que le ponemos a nuestra responsabilidad, porque esto de la democracia son dos caras de una misma moneda. Por un lado están nuestros derechos, que muchas veces sabemos reclamarlos, pero nos olvidamos que en la otra cara está la obligación. ¿Y cuál es la obligación de un ciudadano de bien? La obligación de un ciudadano de bien es intentar elegir al mejor representante, sea hombre, sea mujer, sin distingo de partidos ni movimientos, pero realmente ejercer ese derecho no como un juego perverso sometido al vil metal o a las estructuras o a esa democracia que nos acostumbraron simplemente de grandes estructuras para la captura del poder. Hoy tenemos una crisis de representación y eso no lo digo yo. Eso lo dicen estudios como el Latinobarómetro, por ejemplo, o The Economist, o yo el año pasado hice mi tesis justamente de maestría sobre crisis de representación en el Congreso Nacional y tenemos números que son alarmantes. Alarmantes para los políticos, pero también alarmantes para la ciudadanía. Menos del 10% de la población paraguaya confía en su Congreso. Ergo, el 90% de los paraguayos no considera que sus legisladores lo representan. Imagínense lo grave que es dejar en manos de gente que no confiamos la resolución de asuntos públicos que tienen que ver con salud, educación, infraestructura, trabajo, economía. El Paraguay figura entre las democracias de América Latina con unas cifras escalofriantes. El 85% cree que y añora un régimen dictatorial. Y cerca del 95% considera que se gobierna para una minoría, que no se gobierna para la mayoría. Solamente 5% de la población dice que gobernamos para los derechos
de todos y de todas. Si esto no es una crisis, ya no sé dónde tenemos que estar. No es 70-30, no es 60-40, es 90-10, es 95-5. Imagínense la crisis que estamos viviendo. Y parece no salir de este esquema porque también esta posmodernidad nos llevó a instalar temas que son muy epidérmicos. Vale el rating, vale, digamos, quién es tendencia en Twitter, quién tiene el TikTok, ¿verdad? La política del 1 minuto. Por eso yo celebro este espacio, Neri, que nos permite un poco profundizar, porque para encontrar las soluciones tenemos que pensar todos juntos en dónde estamos, digamos, fallando o dónde tenemos que recrear un sistema que si no lo reinventamos, sencillamente va a morir. Está muriendo. Cuando el 95% no confía y cree que se gobierna para la minoría, este sistema se está muriendo y hay que tomar la decisión vital. ¿Lo rescatamos o lo dejamos morir? Bueno, nosotros tenemos un gobierno, es importante entender, ejercido por 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y dentro de la estructura del Poder Legislativo funcionamos con un Congreso Nacional. Este Congreso Nacional está integrado por 125 legisladores con sus respectivos suplentes, dividido en 2 cámaras. Una Cámara de Senadores con 45 miembros y una Cámara de Diputados con 80 miembros. Esa es la estructura primigenia de la Constitución Nacional en cuanto a lo que significa el Poder Legislativo. ¿De qué se encarga el Poder Legislativo? Y básicamente y su estructura y su atribución principal, y la que más, digamos, se la conoce, la capacidad de dictar leyes, normas en distintos ámbitos: tributario, penal, civil, laboral, etcétera, etcétera. Pero además de eso, a veces pasa desapercibido que también el Congreso Nacional es la caja de resonancia en donde la gente debe sentirse identificada y que los temas que le interesan a la ciudadanía puedan tener un retorno en el debate que se realiza en los 2 hemiciclos, tanto en senadores como en diputados. Y además de la estructura o de la atribución legislativa, tenemos la facultad que se denomina de control recíproco y de contrapeso. El Poder Legislativo ejerce el control acerca de todo lo que hace a las cuentas, a los gastos, a las funciones y a las atribuciones, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, para fungir justamente de contrapeso en el caso de detectarse algunos excesos que se cometen y que salen de los principios y de los valores consagrados como norma fundamental de convivencia colectiva. Porque eso es la Constitución Nacional, es un pacto. Nosotros pactamos sobre la base de determinados derechos, de determinadas garantías, de determinadas obligaciones, de una estructura institucional que compete, digamos, repito, a estos 3 órganos de gobierno, sumándole los órganos extrapoderes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Tenemos una Constitución que es bellísima en su cosmovisión. Sin embargo, ¿verdad?, hoy ha sido vilmente rapiñada por la veracidad, digamos, de un pensamiento político mediocre, enclencle, que cree que simplemente porque tiene mayoría puede pisotearla, puede vilipendiarla, puede realizar interpretaciones antojadizas. Y de esa Constitución Nacional nacen las leyes. De ahí la importancia del derecho parlamentario y la técnica legislativa, porque esa es la matriz, es la columna vertebral de la cual se va a disparar ese ordenamiento jurídico que, repito, va a regular la conducta en distintas áreas. Entonces, creo que es muy importante entender cuál es la estructura de nuestro poder legislativo, y este es un libro para eso. Es un poco de lectura, digamos, más analítica, que
pero tiene una redacción fácil, ¿verdad? No es una cuestión complicada porque también la gente piensa que estos temas están reservados a los abogados o a los diputados, a los senadores, cuando en realidad cualquiera debería entender la crisis, por ejemplo, de la hiperinflación legislativa. Hoy estamos creyendo, y lo vimos en las últimas semanas, que las crisis sociales se solucionan dictando leyes. Y dictamos una ley y 22 días después derogamos la ley. Porque resulta ser que las crisis sociales no se solucionan dictando leyes. Es mucho más complejo el mecanismo de solución, entonces ya no nos importa lo que dictamos. Y hoy puede salir un diputado cualquiera a plantear una legislación que regula cómo cebar el tereré y va a correr nomás también, porque no hay ningún filtro. Entonces nosotros tenemos que emular un poco a Europa, a países de Latinoamérica que tienen manuales, en donde lo primero que se hace es lo que se denomina el control ex ante, in intere o durante y ex post. Otro de los defectos que hoy nosotros estamos intentando instalar es que parece ser que el legislador cree que cuando expulsa una norma se tiene que olvidar de su responsabilidad. En otros países, cada año se audita la norma. Entonces, uno le pregunta a la autoridad de aplicación a través de un cuestionario o de un checklist si es que la norma fue efectiva, si cuáles son los inconvenientes que encontró, si hay problemas presupuestarios, si habría que repensar alguna norma, si es que está de más esa normativa y hay que derogarla. Entonces, esa responsabilidad se convierte cada tanto en una retroalimentación, que es lo que hace, digamos, vigoroso un Estado de Derecho. Nuestra seguridad jurídica no nos va a caer del cielo. El Estado de Derecho no va a consolidarse porque venga alguien con la varita mágica. Se va a hacer con esfuerzo, con ciencia, con técnica, pero por sobre todas las cosas, con seguridad. Y esto es un protocolo de seguridad para el ciudadano, de que su diputado y su senador no haga lo que se le venga en gana, sino que haga lo que realmente se comprometió a hacer, que es velar por la Constitución Nacional. Quiero decirlo, Katia escribió este libro de una forma sencilla, didáctica, lo puede leer hasta un estudiante de colegio. ¿Por qué? Porque vas dividiendo por capítulos y encuentro aquí, por ejemplo, ¿para qué las cámaras se reúnen en la sesión del Congreso? Y haces detalladamente, didácticamente la explicación. Tipos de sesiones. Hablas, por ejemplo, del esquema y el orden básico de una sesión, un material completo. No, es un material realmente, repito, no hay legislación en Paraguay de este tipo. La gente en las facultades estudia con cuestiones del extranjero. Sí existen artículos sueltos, escritos, pero compendiados en un libro no es el primero. Y es importante esto que estamos señalando porque finalmente también permite empezar a discutir, y de hecho que hay una materia de extensión universitaria, ya no es una materia prioridad, pero ya se instaló una materia que es, por ejemplo, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, ¿verdad? Interesantísimo lo que se está generando porque cada día es más necesario esto, y nosotros teníamos ese compromiso de no pasar simplemente por la Cámara sin dejar una huella, sin dejar algo que en este momento lastimosamente mis colegas no se quieren poner un corset. Esto está presentado como proyecto de ley. Toda la parte del manual, porque así se han aprobado los manuales en Chile, en Perú, en España, en Gran Bretaña, etcétera, ¿verdad? Hay un manual de técnica legislativa que les sirve tanto a los legisladores como a los funcionarios en su trabajo en comisión. Pero estamos realmente negados a debatir ese proyecto de ley. Hoy no podemos nosotros llevar al plenario la discusión porque hay una claque, hay un grupo tanto de funcionarios como de legisladores
que dicen no hace falta esto. Es ponernos un corset y acá a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, porque yo gané o compré la banca como quieran, ¿verdad? Cuando que en otros países también ganaron elecciones, también fueron, digamos, electos, pero hay un manual y un proceso mínimo que le garantiza a la ciudadanía fundamentalmente que la actividad del legislador sea proba, sea honesta, sea necesaria, tenga un fundamento vinculado a otras ciencias, a la filosofía. ¿Cuál es el fundamento filosófico de tu ley? ¿Cuál es el fundamento económico de tu ley? ¿Cuál es el fundamento político de tu ley? ¿Cuál es el fundamento constitucional de tu ley? ¿Cuál es el fundamento de especialidad según se trate laboral, administrativo, civil, comercial, etcétera? Y eso es lo que significa tener un manual de técnica legislativa, y eso es lo que se propone hoy como debate en el Congreso y que no tenemos, digamos, lastimosamente los votos. Yo te comprendo, es difícil. Vos estás haciendo una tarea titánica, maratónica. Me sorprende la calidad de legisladores, me asombra, porque se supone que con la lista abierta, esas listas abiertas, ya íbamos a comenzar a sacar los indeseables. Resulta que ahora, no sé. El problema es que nosotros tenemos que empezar a pensar también en la modificación de nuestro sistema electoral. No basta simplemente con quedarnos en las listas desbloqueadas o de voto preferencial, que como en todo tiene sus pros y sus contras. Hay 20 recomendaciones de los observadores internacionales en materia electoral. Uno, el tema de las mesas. Hoy las mesas responden a los partidos políticos. Y eso hace de que en la propia mesa se pueda gestar un fraude. No cuidan la democracia y los votos en democracia, sino cuidan los intereses de un partido o de un candidato. Hay que hacer que esas mesas estén conformadas. Hay muchas fórmulas, por ejemplo, por estudiantes de los últimos años, podemos hacerlo como parte, digamos, del servicio social dentro de la objeción de conciencia, podemos hacerlo por parte de los docentes o de trabajadores que intercambien un día de sentarse o de cumplimiento del deber cívico por un día laboral. Hay muchas fórmulas, pero una de las cosas que hay que hacer es cambiar el sistema de conformación de mesas. Segundo, el tema del transporte público el día de las elecciones. Nosotros hoy no tenemos transporte público el día de las elecciones, motivo por el cual, digamos, somos, o la mayoría de los electores son trasladados en vehículos particulares, en donde ya se erosiona la capacidad de independencia, porque dentro del mismo vehículo pueden ocurrir los fraudes electorales, y una serie de cosas que, repito, también terminan finalmente en la educación. Nosotros tenemos que creer en este sistema, porque si no creemos en el sistema, lo pisoteamos, lo vendemos, no nos importa, ¿verdad? Entonces, no creo que haya una solución mágica. Paraguay necesita poner toda la carne al asador, como se dice, si queremos mejorar el nivel de representación, y eso, sin lugar a dudas, va a repercutir directamente en el nivel de solidez también de nuestro Estado de Derecho. Estamos mal, podemos estar peor, pero podemos estar mejor también, siempre y cuando entendamos, ¿verdad?, de que tenemos que involucrar a los jóvenes. Vamos a tener más de 2 millones de jóvenes habilitados para la elección del 2023. Ojalá, ¿verdad?, que estos jóvenes inclinen la balanza. También otro de los grandes problemas de nuestro sistema de representación es el dinero mal habido en política, que no solucionamos con la ley de financiamiento político. Otro ejemplo, ya con la ley, pero seguimos teniendo los problemas, porque el problema no es la ley, el problema son los hombres que hoy aplican la ley. Es la voluntad institucional de perseguir de manera efectiva a quien ingresa a un puesto de representación con dinero producto del narcotráfico, del crimen organizado. Hoy cada vez es más difícil competir, porque realmente uno llega muchas veces y en muchas casas con una bolsa de ilusiones, que es lo que nos mueve
a la gente que realmente creemos en la política como una herramienta de transformación social. Y lo primero que te preguntan es, ¿qué me vas a dar? Mientras que no cambiemos eso y no empecemos a preguntar qué nosotros tenemos que darle a la política y qué nosotros tenemos que exigir a nuestros representantes, yo veo esto en franco deterioro. Y va a llegar un momento que nos guste o no nos guste, ya no depende de nuestra indiferencia o involucramiento, que esto nos va a terminar explotando. Por eso es que es bueno teorizar, es bueno sentarse, escribir y pensar, porque todo lo que constituyó en algún momento una transformación importante, primero fue una idea. Entonces no hay que despreciar las ideas. A mí me dicen, ¿por qué es lo que tanto lo que vos haces? Y no haces luego nada. Estoy haciendo. Soy una de 80 y estoy dando mis ideas en un ambiente en donde realmente lo que carenciamos es del poder de parlamentar, argumentar, y simplemente hemos convertido en una máquina de votación. Quien tiene 41 gana, quien tiene 39 pierde. No importa si se trata del problema más dramático de la República del Paraguay, estamos así. Y nosotros somos, creo que dentro de estos años de democracia, más de 33, pocos fueron los legisladores que escribieron que escribieron en el periodo de ejercicio, más todavía, porque esto puede frenético. Todo el tiempo te demanda cosas, estar con la gente, ver, pero bueno, algunas que tenemos el problema de la hiperactividad, ¿verdad? Como es en mi caso, ¿verdad? Escribimos no solamente este manual de técnica legislativa, también hemos escrito en pandemia, porque la pandemia nos sirvió para reflexionar, este libro que es Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, ¿verdad? Claro, lo de Cartas Entonces, a Marito, cuando hablas de la educación, creo que está en el último capítulo, lo de la educación. sí. Hay tantas. En realidad nosotros le enviamos las cartas, Neri. Cartas así, después lo convertimos en un libro y lo ensamblamos. Es que lo decía ahí. Todas propuestas. No hay ningún, repito, son todas propuestas de reformas o de soluciones ante crisis que quisimos contribuir con nuestro país. No somos parte del gobierno, sin embargo tenemos una responsabilidad en pandemia histórica, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos. Entonces creemos que podemos decir con la conciencia tranquila que nos vamos de este periodo constitucional, no sabemos lo que nos depara el futuro, con la conciencia tranquila del deber cumplido, de ese deber que no se limitó simplemente al lado que a veces le presentan a Katia, ¿verdad? Katia pues siempre es polémica, siempre es histriónica, siempre tiene alguna frase picante, que también tiene un objetivo, que es un poco que la gente escuche algo. Tal vez si no había ese histrionismo, no había tampoco un retorno, por ejemplo, con el tema de privilegio o la eliminación del Parlasur, que fueron cosas que nosotros sacamos en este periodo constitucional. Era un silencio, o acaso se hablaba en el seno, te hablo, siempre los medios hablaron de los privilegios, de esto, pero nunca en la Cámara. En la Cámara era un silencio cómplice el tema del cupo de combustible, del PIN de oro, el seguro médico VIP, de la jubilación, etcétera, etcétera. Y algunas cosas hemos, digamos, obtenido producto justamente de eso. Entonces yo puedo decir de que no solamente soy una voz que habla, que grita y que puede quitar una zapatilla o pararse sobre su banca, sino además nos hemos propuesto la tarea de reflexionar sobre nuestra realidad y de proponer. Detrás de estos esfuerzos, porque un esfuerzo, vos sabés que nadie te solventa un libro, tienes experiencia, uno paga el libro y no gana nada. O sea que uno realmente lo que hace, ¿verdad? Por eso yo agradezco infinitamente a la editora Intercontinental, porque Alejandro Gatti es un gran, apuesta mucho, digamos, por lo que significa apadrinar la concepción de un libro, ¿verdad? Entonces nosotros no es que ganamos en esto, ni mucho menos. Contribuimos en un país en donde no se respeta el derecho de autor, vos sabés eso, ¿verdad? O sea que la gente puede citarte, no citarte, puede leerte, no leerte, es nada.
Sin embargo, hemos hecho ese esfuerzo económico como parte de nuestra responsabilidad social, hemos lanzado esos materiales y bueno, quiero darte una super primicia, no lo dije todavía en ningún medio, pero estamos creo que en el lugar ideal. Dejamos constancia, va a ser un libro que lanzamos en la Feria del Libro de este año, que después de 2 años se vuelve a inaugurar. Dejamos constancia, son 31 fragmentos de discursos pronunciados en la Cámara de Diputados y escritos, pensados con una estructura, con una idea, con una fuerza, que en algún momento, como se diría, cuando a una idea le llega su tiempo, nada la detiene. Nosotros esperamos que en algún momento nada detenga a esas ideas disruptoras que hemos planteado en la Cámara y que muchas veces se pierden porque la gente no tiene tiempo para seguir todas las sesiones. Entonces, dejamos constancia que son los testimonios desde una banca. Va a ser lanzado en la Feria del Libro, también tiene el sello Intercontinental. Estamos buscando salón y fecha porque dentro de la Feria del Libro hay algunos salones que, bueno, estamos peleando por el más grande, ¿verdad? Y seguramente que va a ser o a finales de mayo o al principios de junio. Y le vamos a invitar a toda la gente que quiera ir y vamos a salir del Congreso, porque Cartas Amaritos se lanzó en la Cámara de Diputados, Derecho Parlamentario se lanzó en la Biblioteca en Congreso y hoy vamos a hacer este lanzamiento invitándole a la ciudadanía que participe, que lea. El prólogo es del profesor José Antonio Galeano, el prólogo de Cartas Amaritos lo hizo el querido Mengo Boxia, y bueno, y José Antonio muy generosamente no solamente prologa el libro, sino que contribuye dentro de ese análisis con ideas a su estilo, ¿verdad? Un hombre dedicado a la docencia, maestro de profesión, de vocación, que nos expone también cuáles son las virtudes de pensar en democracia. Y entonces, bueno, esa era un poco la primicia que quería darle a la biblioteca, ¿verdad? Al programa, porque creo que no hay mejor lugar que este para invitarles a finales de mayo o principios de junio a lo que va a ser probablemente ya la corona del fin de este periodo legislativo, y veremos después qué elige la ciudadanía para esta servidora. Bueno, en realidad voy a ir aportando más datos. La Feria del Libro va a empezar el 27 de mayo, se va a inaugurar el 27 de mayo, va a ir hasta el 5 de junio, Centro de Convenciones del Mariscal López. El auditorio más grande es el auditorio Nila López. Y bueno, en realidad, tu periodo parlamentario está llegando al fin, pero vos te estás candidatando a presidenta. Y si llegás a ganar, vas a ser la primera presidenta del Paraguay. Un compromiso sí, grande. A la pucha, y ahí, bueno, ya escribiremos otro tipo, digamos, de detalles, ¿verdad? Porque en realidad esta es una experiencia compilada del legislativo y hoy queremos asumir ese compromiso, o por lo menos lo que queremos hacer es decirle a la ciudadanía que a veces se queja mucho, no hay oferta electoral, son los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Hoy, por primera vez en este escenario tan masculinizado, se está hablando de la figura femenina para ocupar la primera magistratura. Nosotros creemos que lo podemos lograr, pero si no, ya habremos allanado también un poco más el camino de las que vendrán después, así como las que vinieron antes, también nos dejaron un camino más fácil. Entonces, siempre contribuyendo también un poco con nuestro género, con pensar un poco que la mujer tiene también el derecho de participar en asuntos públicos de relevancia y no simplemente estar en segunda línea, condenada, digamos, a que siempre el hombre sea el protagonista. No tuvimos ninguna presidenta del Congreso Nacional hasta el día de la fecha. Qué grave que es eso, ¿verdad? No tuvimos nunca una presidenta, lo hemos intentado en la presidencia de la Cámara de Diputados, pero no, ni siquiera luego se planteó la idea. Después tenemos también ninguna mujer presidenta
de la República del Paraguay, ni vicepresidenta tampoco, ¿verdad? Salvo en cuestiones circunstanciales, como lo fue esta Pucheta, ¿verdad? Y también en la Corte Suprema que sí pudimos, digamos, ya tener algunas mujeres un poco más visibles, pero hay una tarea y un camino que hacer, y más allá de nuestro género, nosotros creemos que estamos preparados, que eso es lo importante, ¿verdad? Claro que sí. Miren, Katia, por el cariño que te tengo, la amistad, porque la gente no sabe, somos amigos de años, la admiración, el respeto. Ahí atrás está un norte. Yo creo que si seguís el norte de ese señor que tengo ahí atrás, qué Paraguay de maravilla vamos a tener. Así es. Ojalá que algunas inspiraciones puedan llegarnos, porque en Paraguay hubo gente valiosa. Sí. Gente muy valiosa que hizo patria, gente valiosa que respetó la dignidad del cargo, la investidura, que respetó los códigos de ética en política, que ha rechazado regalías y beneficios personales en favor de su gente, que ha hecho realmente un trazo de progreso, pero creo que nos devastó la dictadura, Neri, ¿verdad? La dictadura devastó todo el cimiento moral y eso hay que recuperarlo. Hoy también la oposición está muy inficionada, ¿verdad? De las prácticas perversas. Parece que por ahí nomás se puede ganar, ¿verdad? Solamente si uno ofrece algo, si uno quita algo, si uno convierte el Estado en una agencia de empleo sin méritos, sin capacidades. Pero mi generación, que también tenemos una responsabilidad generacional, yo tengo 44 años, ¿verdad? Y creo en las responsabilidades generacionales. Creo que nosotros, Neri, tenemos una responsabilidad con nuestra generación. Y esa generación que hoy está en la cúspide, digamos, de la montaña, tiene esa obligación de intentar mover y hacer un país mejor para nuestros hijos. Nuestros hijos tendrán esa responsabilidad con su generación y así por delante ir estirando el carro, aunque parezca muy difícil el escenario y parezca hiper complicado el próximo periodo presidencial, porque a la crisis política se le suma la crisis económica que deriva de esta crisis sanitaria. Entonces, la próxima presidenta, ojalá que sea así, va a tener un desafío enorme de reconstruir este país, devastado justamente no solamente por la corrupción, sino por los malos manejos y la falta de planificación. No va a ser un periodo sencillo, va a ser un periodo desafiante. No nos equivoquemos a la hora de entintar nuestro dedo, es la gran advertencia, porque nos puede ir peor. Si pensamos que estamos mal, yo les cuento que si no somos inteligentes a la hora de elegir, nos puede ir peor. Es cierto. Bueno, así estábamos con la diputada Katia González, hablando de derecho parlamentario y técnica legislativa en el Paraguay. Tiene el sello de Intercontinental Editora y ya nos adelantó que en la Feria del Libro de Asunción, Paraguay, va a presentar su material, un último libro. Ella dice el último libro del periodo. Yo creo que va a presentar otro libro. Gracias. Gracias, diputado. Un placer. Por favor, un cariño, Neri. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.